fecha que con ansia esperaba para felicitarte con todo el corazón y decirte en mi canto con todo cariño que el Todopoderoso te dé tu bendición. Y decirte en mi canto con todo cariño que el Todopoderoso te dé tu bendición. Todos los ruiseñores arrullen con su canto, con rosas y claveles adornan los jardines. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goce de esta felicidad. Los ángeles del cielo bajan a coronarte para que siempre goce de esta felicidad. Y esta es la Peña Los Guijuna, en el 121 aniversario del nacimiento de Víctor Raúl de la Torre. ¡Y que vive la OPRA! Compañeros y en todo el Perú. ¡Vamos, compadre! Toma, ¡Hay que darle una toma! eso que dale. Oye, compañero, que den batalla en la torre, iluminen las conciencias de todos los peruanos, los pejarenses. ¡Y que sirva Los Guijuna! Perdonarás que con esta serenata hemos venido a perturbar tu sueño, pero ten presente que todos los apristas reísen con tu canto y que sean muy felices. Pero ten presente que hoy con los apristas tienes serenata y que sean muy felices. Vengan los aplausos para la Peña Los Guijuna. Ay, Rebeca, yo muero por ti. Me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al encontrar tu rostro encantador. Tú recordarás el amor prometido al encontrar tu rostro encantador. Aquí me tienes esperando sin poderte controlar. A todas horas te siento, ay, 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 Rebeca, me muero por ti. Recuerda cuando vinimos por norte sin serranía, cuando la sed me mataba, ay, 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 mi lágrima bebía. Oiga. Ay, Rebeca, yo muero por ti. Ay, Rebeca, yo muero por ti. Lejos de ti me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Tú recordarás el amor prometido al encontrar tu rostro encantador. Aquí me tienes penando sin poderte consolar. A todas horas te siento, ay, 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 Rebeca, me vas a matar. Recuerda cuando anduvimos por monte y serranía, cuando la sed me mataba, ay, 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 de mi lado.
bebía de mi lágrima, bebía de mi lágrima, bebía. Los Gijunas de Paiján. Yara Fernández Trujillo. Cuando gusta. Gracias. Continúa el meeting. Fuerte las palmas para nuestra compañera secretaria de Juventudes del Partido Aprista Peruano, Base Paiján. Es así, de esta manera se da por concluida esta verbena artístico musical. Las palabras de bienvenida al público asistente y a nuestros candidatos, como son las palabras de nuestro compañero secretario general del Partido Aprista, Base Paiján, compañero Ronald Amaya Caballero. Amigos, compañeros, jóvenes, que también están acá presentes, compañero Elías, compañero Calderón, a todos nuestros amigos que están en esta plaza esta noche. Doy gracias primeramente a Dios por habernos permitido esta noche, con coraje, hacer este programa. Celebramos los 121 años de natalicio de nuestro maestro jefe, Víctor Raúl Aguilar-Torre. Y también cumplimos 70 años que el partido hace ya la fraternidad. Compañeros, para mí, honra presentar a estos compañeros que están aquí para que brinden unas palabras. Quiero ser breve porque ya la noche nos gana. Compañeros, de todo corazón, el comité político ha hecho un esfuerzo grande para hacer esta actividad. Y también agradecer también a cada compañero que ha aportado para lograr todo esto que ustedes están viendo. De todo corazón, muchas gracias. Ahora sí vamos a escuchar unas palabras de nuestro... Gracias. De nuestro compañero niño representando a los chicos apristas de Paiján, como es nuestro compañero Gino Paoli Ganosa. Mi saludo para usted, para Carlitos. Compañeros y compañeras, amigos de Paiján, este día
es especial para el aprismo. Mi saludo firme con la mano izquierda en alto en nombre de los niños apristas de Paiján. Los niños también conocemos la historia y vida sacrificada de un gran luchador como es Víctor Raúl Laya de la Torre. Es por eso que estamos en esta plaza de armas para hacerle un homenaje y decirle que vamos a seguir el ejemplo de su vida. ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva Alan García! ¡Viva Lepra! ¡Viva Gino Paoli Ganosa! Este es el mejor representante de los chicos apristas con un mensaje claro, el futuro de nuestro partido, representado aquí en Gino Paoli Ganosa. Amigos y vecinos del pueblo de Paiján, con profunda emoción, con gran sentimiento, esta noche me presento ante ustedes y pensaba decirles otras cosas, pero al escuchar a Gino Paoli me hizo recordar mis años, cuando yo tenía 12 años de edad. Acompañé en mis inicios al partido de Víctor Raúl, pero ya más joven, a los 15 y 16, en esta misma plaza de armas, dirigí unas palabras. En ese momento candidateaba Juan de Dios Cubas Cava para ser presidente del gobierno regional. Y ese día expresé unas palabras muy sentidas como este pequeño. Y fueron mis inicios y mi primer contacto con el pueblo hermano de Paiján. No quiero dejar pasar este momento sin mencionarles. Querido pueblo de Paiján, el día de hoy hemos venido contentos, llenos de júbilo y de valor, para que en esta ocasión especial recordar los 121 años del nacimiento de uno de los hombres más preclaros que tuvo nuestra nación, el joven Laya de la Torre, el hombre de Víctor Raúl, que en sus mejores años empezó a esculpir el destino de la patria bajo los lemas de pan con libertad y de justicia social. Un hombre que empezó a germinar en su pensamiento, su obra y su ejemplo. Un partido que tiene muchísimos años en la historia del Perú. No somos un partido de la clase acomodada, de la clase media. Es el hombre que llamó a los cañicultores, a los manuales, a los intelectuales, a hombres como los mártires de Chanchán, de Búfalo Barreto y de nuestro compañero Laya de la Torre, que empezó en los sindicatos de los cañicultores a formar el más genuino y auténtico aprismo. Ese hombre que más allá de su vida aún está vigente en la niñez de Irino, por ejemplo, está vigente en los jóvenes como los que me escuchan, está vigente en los agricultores de la Pampa de Paiján, de los hombres de Mancocapa, de aquellos que con su sudor, como dicen las Sagradas Escrituras, forjan el futuro de sus hijos y el mañana de quienes vendrán después. Ese es el motivo de esta reunión, de un partido que está presente en la vida de los pueblos, de hombres geniales como Laya de la Torre, como Búfalo Barreto, como en estos años, como José Murgia Sanier, cuya obra y cuya gestión ha permitido de que las aguas del proyecto especial Chavimochi lleguen hasta la tierra de Paiján en la tercera etapa de Chavimochi. Sueño aprista, obra de Alan García, y que José Murgia lo dejó servidito para que este gobierno regional
pueda hacer esta obra de gran infraestructura. Eso es lo que nos trae hasta acá, el aniversario del nacimiento de Aya de la Torre. Pero también nos encuentra en una coyuntura electoral muy especial. Son las elecciones para escoger a quien conducirá los destinos de la patria. Pero no podemos escoger por escoger. Y tenemos que adecentar la política. No podemos ponerle un valor a lo más importante que tiene el pueblo. ¿Y saben qué es lo más importante que tenemos? Nuestro derecho a elegir el futuro de nuestra nación. Pues eso no tiene precio. No puede ser a cambio de un polo, de una dádiva, de un kilo de arroz o de un kilo de azúcar, o a cambio de un trabajo. Lo más sagrado que tiene el pueblo es el derecho a hacer justicia con su voto, a escoger autoridades capaces de cambiar el destino del Perú y de sus hijos, que son el mañana. Ese es el voto seguro, ese es el voto ciudadano, de aquellas personas que tenemos que hacer las cosas y la gran transformación que quiere el pueblo. ¿Y quién lo puede hacer? Gente aventurera, sin experiencia, gente que ha acumulado mucha riqueza y lo último que le falta en el escalón de su vida es hacerse del poder político, o gente con la verdadera vocación de servir y con la experiencia comprobada para hacer los cambios que el Perú hoy necesita. Alan García nos llevó el crecimiento económico de 8% en los últimos años. Hizo reducir la pobreza a niveles importantes. Hoy, con el gobierno de Ollanta Humala, siendo honestos en nombre del Perú, quisieron apostar por algo nuevo. Y lo nuevo nos ha traído atraso. Y lo nuevo ha traído niveles de corrupción muy altos. Y la honestidad para hacer la diferencia no terminó cambiando el destino del Perú, sino al contrario, nos ha sumido en años de retraso, en años de pobreza, en años que tenemos que recuperar. La lección se tiene que aprender una vez, nada más. El Perú no tiene por qué soportarlo. Compañeros que me escuchan, con el gobierno de Alan García se electrificaron varios pueblos. Con el gobierno de Alan García se creó el programa Agua para Todos. Con el gobierno de Alan García se construyeron pistas y veredas. Con el gobierno de Alan García tenemos esta autopista del Sol doble vía, que viene desde el pueblo de Piura hasta Pativilca y pasa por toda la región La Libertad. Compañeros, yo soy el único congresista que el día de hoy tiene el partido de Víctor Raúl en la tierra de La Libertad. Y tengo que decirte a ti que durante estos años hemos caminado y hemos trabajado juntos para poder sacar adelante a nuestros pueblos. Quiero decirte que traigo el corazón y la convicción de servir al pueblo, no para ponerme un terno y una corbata, sino para servir al pueblo en sus justas demandas. Los congresistas entregan leyes al Perú, pero ninguna ley cambia, por mejor voluntad que tenga, la realidad donde vivimos. Con una ley muy severa no acabamos con la violencia en el Perú, ni dando una ley dejamos de ser pobres. Necesitamos congresistas que tengan calidad humana. Necesitamos representantes del pueblo que le digan que nuestro pueblo aún, muchos sectores no tienen agua potable. Necesitamos congresistas que digan que aún la gente se alumbra con velas y con lámparas y que necesitan, por lo tanto, la electrificación definitiva de sus pueblos. Necesitamos congresistas que tengan en la piel el color, la pobreza y lo que sufre nuestro pueblo porque no tiene un título de propiedad. Necesitamos congresistas que no se queden en la capital. Tengo el honor esta noche de anunciarte que en la gestión de congresista hemos logrado que 80 agricultores de Paiján hayan recibido ayuda del Fondo Agroperú para que se le compre la venta que estaban haciendo y los remates de la banca privada. Y la semana pasada,
con el señor Guarniz, representante de los cañicultores. Hemos estado con el ministro de Agricultura y esta semana 18 agricultores más de Paiján se evaluarán sus deudas ante Agrobanco para que sean compradas por este fondo y en algunos años vuelvan a tener la tranquilidad de volver a sembrar su tierra sin que sean rematadas. Y con el amigo Núñez, jefe de la Junta de Usuarios de este valle, se ha logrado gestionar la última etapa en el gobierno regional, que eran 5 millones de soles para descolmatar el río Chicama, de los cuales la zona del Voladero y algunas otras partes de este río serán reforzados con roca al volteo para evitar los embates del fenómeno del Niño. Queridos compañeros, los drenes de Manco Cápac y de Paiján y algunas otras gestiones ante el Ministerio de Agricultura han sido nuestra preocupación. El día de hoy te reafirmo este compromiso de seguir acompañándote para ser tu voz, no tan solo en el Congreso para marcar un voto, para dar una ley, para que te gane el sueño o para que te aburgueses en tu condición de congresista. Si los demás partidos de la señora primera dama de la dictadura o del señor Kuczynski o del que fue fugazmente el presidente de la región La Libertad, quienes envían congresistas a la reelección, yo puedo decirte aquí que con el compañero Cáceres, alcalde de este pueblo, gestionamos varias pistas y veredas de algunos sectores de Paiján, que nunca estuvimos de espaldas y que cuenten las veces que estuvimos gestionando el progreso de la región La Libertad. Esta noche, como miembro de la lista parlamentaria del Partido del Pueblo, yo te ofrezco nuestra lealtad para ser tu voz ahí donde se te debe escuchar, en el Congreso de la República. Compañeros, ahora son otros los retos: la seguridad ciudadana, la pobreza, la deuda agraria, la necesidad de que los jóvenes tengan una oportunidad laboral. En esta noche de homenaje a Víctor Raúl, yo te brindo esa promesa de corazón y de conciencia, porque vamos a sacar adelante a nuestro pueblo, con el corazón en la mano y con el mayor sentimiento de defender a la gente que más necesita y necesita del pueblo. Hoy reafirmamos esto, el día que nació Víctor Raúl, porque seguirá habiendo aprismo, compañeros, mientras hayan causas justas para luchar, mientras haya desigualdades, mientras tengamos que volver a ser el partido de los sindicatos y de la gente que más necesita. Compañeros y compañeras, mi homenaje a esta tierra, mi homenaje a Víctor Raúl, y te prometo con toda la fuerza de mi convicción que seguiré caminando por los valles, por la sierra y por los asentamientos humanos de mi región, no tan solo para llevar el mensaje de lo que hizo Alan García, sino de los proyectos con los cuales vamos a cambiar el rumbo de la historia del Perú y de la región La Libertad. De todo corazón, ¡que viva Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Que viva Lapra! ¡Viva! ¡Que viva Paiján Aprista! ¡Viva! Muchísimas gracias, y que Dios permita que la voluntad no será de las encuestas, ni de las dictaduras, ni de las balas que ya las superamos. La voluntad es del pueblo generoso, noble y soberano, que dictará su justicia el día 10 de abril, marcando los mapas, las estrellas y encumbrando el verdadero gobierno del pueblo para sacar adelante a nuestros hijos y hacer del futuro del Perú un futuro con progreso y desarrollo. Muchas gracias. Aquí está Carlitos Calderón, en nuestra plaza histórica de Paiján. Cuando Aya de la Torre
inició su vida política, su acción política en el país, el Perú tenía muchas más asimetrías sociales que las que conocemos ahora. Había más injusticia, más explotación. El país realmente era un país injusto. Esas condiciones que conoció Haya de la Torre son las que provocaron su rebeldía. Fíjense, Haya de la Torre tenía 29 años, a la edad en la que muchos que conocemos aún no saben qué hacer con sus vidas. Víctor Raúl en México organizaba un movimiento continental, fundaba el APRA y le daba proyección histórica. No solamente organizó un movimiento en un cenáculo de burócratas, sino que mirando en la perspectiva de la historia, para poder cambiarla, decidió construir un movimiento continental. 29 años. Era una cosa extraordinaria. Por eso lo primero que reconocemos en Víctor Raúl no es su juventud como dato, porque la juventud en sí misma no es un mérito. Si es joven o no se es joven en función del año en que se nació. Lo importante es qué haces con tu juventud. Y Víctor Raúl su juventud le dedicó a prepararse, a investigar, a conocer la realidad y a construir alternativas frente a los problemas que conoció. Por eso lo primero que hizo, dijo, para cambiar la realidad tenemos que organizarnos, construir un partido político. Ese partido, el APRA, 121 años después del nacimiento de Víctor Raúl, sigue aquí como una obra concreta, porque si no, no hubiéramos estado hoy día convocados y reunidos. Así que fíjense ustedes, lo primero que reconocemos en Haya de la Torre es que fue un joven extraordinario. Más allá de lo ordinario, era extra, pues. Como el arroz de las amas de casa que dicen quiero un arroz extra, ¿no? Porque es más allá de lo ordinario, más fino, de más calidad. Eso era Víctor Raúl. Un joven de más calidad, de más talento, pero sus calidades y talentos puestas al servicio del pueblo. ¿Qué más reconocemos en Haya de la Torre? A los 29 años, fíjense ustedes, construye una doctrina, le da contenido, organiza un movimiento continental con ideas propias. Así que primero tienes un joven extraordinario, a quien toda la historia reconoce, y luego tienes un joven que además tenía una genialidad que así nomás no aparece en un país, sino cada 200 años. Haya joven, haya extraordinario, haya genial, que concibió una doctrina que la proyectó a todo el continente y que a pesar de los años mantiene su vigencia, tal como ahora la tenemos, adaptada a los tiempos, pero los principios apristas vigentes. Todos ellos pensados por Haya de la Torre desde que tenía 29 años. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Entonces ya tenemos Haya joven, extraordinario, genio creador, pero además otras características que tenemos que recordar hoy día, que es su natalicio. Haya fue un joven valiente, porque había que tener mucho valor en esa época para estar del lado de los sindicatos, de los trabajadores, de los pobres, frente a los oligarcas, a la gran empresa. Había que tener mucho valor para enfrentarse y poner en riesgo tu propia vida, porque ustedes saben, por historia propia en el Valle Chicama, hay apristas que han entregado su vida al servicio de la justicia social, en busca, en procura de la justicia social. Y Haya de la Torre tuvo valor para enfrentarse, además, ¿a qué? A la cultura oficial de la época. Los mayores recordarán que a comienzos del siglo XX, cuando un joven era revolucionario, iconoclasta, rebelde, inconforme, como debe ser todo joven, lo cautivaba y lo capturaba la revolución bolchevique, la revolución rusa de 1917, que tuvo un influjo universal. Así que cuando un joven quería ser revolucionario, se volvía bolchevique, se volvía comunista. Y Haya de la Torre dijo, no, eso está mal, porque el comunismo para nuestra realidad no es aplicable. Acá no tenemos los grandes obreros de la industria, de la gran factoría, que pueden formar un movimiento sindical que pueda conducir al país. Acá la mayor parte es campesina y hay un poco de clase media y algo de obreros. De modo que si la realidad no se adapta para esa teoría, hay que construir otro conjunto de ideas que sí se adapten a la realidad peruana y latinoamericana. Y Haya de la Torre se enfrentó y dijo, no,
Los comunistas están equivocados. Por eso es que los comunistas odian a Víctor Raúl, pues. Odian su memoria, odian su obra, odian su acción política. Porque Haya de la Torre los desplazó del liderazgo político social y los desplazó del corazón del pueblo. Pero también tuvo valor Haya de la Torre para decirle no al capitalismo. Porque la explotación del hombre por el hombre está proscrita hasta en la propia Biblia. En la Biblia hay dos tipos de exhortación. Una en la que dice, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Pero también hay otra que se complementa y dice, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Fíjense la sabiduría de la Biblia. Ese es el principio de la justicia social. Eso hizo Haya de la Torre. Recogió los principios cristianos y los aplicó a la acción política. Entonces tienes un joven extraordinario que a los 29 años construyó un movimiento continental, que tuvo genio creador por encima de lo común, que tuvo valor para enfrentarse a la cultura de la época y dijo la famosa frase que los apristas conocemos: ni con Washington ni con Moscú, solo el aprismo salvará al Perú. Esa frase no solo es una frase de lucha política. Esa frase, compañeros y compañeras vecinos de Paiján, no es solo una frase de lucha política. Esa frase expresa un producto cultural. ¿Qué significaba? Ni la explotación del hombre por el hombre en el capitalismo representada por Washington, ni la explotación del hombre por el Estado representada por el comunismo con Moscú. Ni con Washington ni con Moscú era ni el capitalismo salvaje que explota, ni el comunismo totalitario que coacta las libertades. Esa fue realmente la gran aportación de Haya de la Torre al proceso político. De modo que quienes hayan conocido a Haya de la Torre, que lo hayan escuchado alguna vez hablar, lo hayan visto transitar por este valle que quiso tanto, podrán recordar que él fue joven extraordinario, valiente, genio creador, pero tuvo otra característica más que hoy día, celebrando su natalicio, debemos mencionar, que es algo que en la iglesia nos enseñan mucho y que se llama perseverancia, ¿correcto? Haya de la Torre no fue un revolucionario de cafetín, enamorado de la acción política en una primavera democrática y se acabó al llegar el otoño. Haya de la Torre fue revolucionario desde que nació hasta que murió. Y realizaba su acción política desde que iniciaba el día hasta que se ocultaba el sol. Y como buen aprista, además, Víctor Raúl era lechucero. Trabajaba hasta tarde, se levantaba muy temprano. Era un hombre entregado totalmente a su causa, mañana, tarde y noche, toda su vida. Fíjense ustedes, ¿cuántos conocemos como Víctor Raúl que son capaces de perseverar en la fe y en la acción como lo hizo él? Joven extraordinario, valiente, genio creador, perseverante y algo más que también podemos mencionar hoy día. Haya de la Torre tuvo capacidad de desprendimiento. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de Paiján? ¿Cuántas familias no vemos que se derrumban entre ellos, se matan entre hermanos por la herencia de los padres? Hijos que asesinan a sus padres, que envenenan a sus padres para heredarlos prematuramente. Es decir, el bien material, lo terrenal, lo pecuniario, lo numismático, lo crematístico, inspirando la vida de las personas. Y Haya de la Torre, ¿de qué fue capaz? De renunciar a todo lo material. Un hombre que tenía la vida comprada, que no tenía problemas, que no tenía por qué dedicarse a la acción política, decidió renunciar a todo lo material y a lo más valioso, a la familia personal. Decidió que al entregar su vida al pueblo, él no iba a poder tener esposa e hijos, como solemos tener la gente que hace una vida normal y decente. Tienes tu familia, tienes tu cónyuge, esposa o esposo, y tienes tus hijos. Y Víctor Raúl, ¿qué dijo? Yo no puedo tener familia consanguínea. La familia nuclear no es para mí. Mi familia es el pueblo aprista, mi familia es el pueblo peruano, los compañeros son mis hijos, los trabajadores son mis hermanos, me debo a ellos, renuncio a todo para dedicarme a ellos. Claro, el mensaje de nuestro compañero. Ustedes entonces, qué extraordinario, ¿no? Por eso que los apristas podemos estar orgullosos, porque no hay ningún partido en el Perú que tenga un padre fundador como Víctor Raúl.
Joven extraordinario, a los 29 años formó, creó, concibió un movimiento político con contenido, con doctrina, con principios, ¿no? Valiente, se enfrentó a los poderes, a la cultura oficial de la época, ¿no? Perseverante, de día, de noche, desde que nació hasta que falleció, su vida entera entregada al servicio del pueblo. Aya de la Torre es inigualable en la historia del Perú. Probablemente un Víctor Raúl no nazca sino cada 200 o 300 años. Pero además tuvo otra cosa, que algunos revolucionarios de Cafetín no honran. Aya de la Torre desarrolló acción política. No se quedó solo en la teoría. ¿Cuánta gente no conocemos que se sienta en un cafetín a tomarse o un café o en un bar de revolucionarios, entre comillas, a tomarse una cerveza y hacen la revolución en su mesa? No, Aya de la Torre pasó a la acción política. Dijo, yo formo el partido con un ejército para cambiar el país y me pongo al mando, me pongo al frente y corro los riesgos y asumo la lucha como si fuera propia, como deben ser los grandes líderes. Por eso es que Aya de la Torre fue extraordinario, totalmente distinto. No era como los políticos tradicionales. Con Víctor Raúl las grandes masas populares fueron incorporadas a la política nacional. El campesino atendido, los herederos de los yanacones, de este sistema injusto del enganche, que era la explotación de nuestros hermanos que los traían del Ande y los hacían trabajar en las grandes empresas. Y en el enganche malvado los tenían endeudados de por vida. Trabajaban para pagar la deuda que en el almacén contraían con los productos que los propios hacendados les vendían. Que no nos vengan a nosotros con esas falsas mentiras, esas falsas verdades de que vivían una época idílica todos los trabajadores con la empresa privada. No, señor. Como los alcerinos modernos trabajaban de sol a sol. No había derechos, ni 8 horas, ni sistemas pensionarios, ni beneficios. No había mejora en las condiciones de trabajo. Todo eso indignó a Aya de la Torre y decidió rebelarse y pasó a la acción. Por eso es que Aya de la Torre para nosotros es el hombre completo, el político completo, total, integral. Y recapitulamos sus virtudes, que hay que decirlas. Y el mérito extraordinario de Aya de la Torre es que pasa el tiempo y él sigue vigente. ¿Cómo no va a estar vigente el aprismo con Víctor Raúl cuando vemos a niños como Gino Paoli, ¿no?, que sin haber visto a Aya de la Torre, porque no hay forma material de que lo haya podido hacer, habla de él con confianza? Habla de Víctor Raúl como si fuera el abuelito bueno, un viejo político al que hubiera conocido, y habla con esa familiaridad, porque el aprismo tiene esa esencia, ¿no? Se construye sobre la base de una sucesión generacional, como la gran tradición oral de nuestros antiguos, de padres a hijos, de hijos a nietos. Pero se va forjando entonces un nuevo país, un nuevo Perú. Quienes creían, compañeros y compañeras, quienes creían que la misión del aprismo era llegar a Palacio, y estas son las frases de Víctor Raúl, ¿no? Porque él dijo, le reclamó al país y les lanzó una arenga después del fraude que le hicieron en las elecciones del año 31, y que pretendían que con ese fraude iban a doblegar el espíritu de los apristas. Víctor Raúl les petó una frase y un llamado de atención y les dijo, quienes creían que la misión del aprismo era llegar a Palacio, se equivocaron. ¿Y por qué? Decía Víctor Raúl. Porque a Palacio se llega, ese camino a Palacio, se llega comprándolo con oro o conquistándolo con fusiles. El camino a Palacio, decía Aya de la Torre, se conquista con fusiles o se compra con oro. La misión del aprismo, decía el jefe, era llegar a la conciencia del pueblo, no llegar a Palacio. Eso puede ser fruto de un proceso electoral, porque llegar a la conciencia del pueblo, y él decía, allí no se llega ni con oro ni con fusiles. Y esta es una lección para estos advenedizos de la política, estos fariseos, estos falsos profetas, como este sujeto conocido como plata como cancha, que puede tener harto dinero pero ningún valor. La política es para servir. A Palacio no se puede llegar comprándolo con oro como pretenden hacerlo en estas elecciones. Palabra de nuestro compañero Carlitos Calderón. Y Aya de la Torre decía, fíjense ustedes qué importante, decía, la misión del aprismo es llegar a la conciencia del pueblo. Y el que llega a la conciencia del pueblo dice, ¿cómo se llega a la conciencia del pueblo? Y él decía, con la luz de una doctrina. Fíjense, con la luz de una doctrina, con el amor profundo a una causa de justicia, y con el ejemplo heroico del sacrificio.
Cuando tú veas a un político, no importa de qué partido sea, que de la noche a la mañana aparece con signos exteriores de riqueza, sospecha de él. Porque ahí no hay sacrificio, ahí no hay servicio. El progreso, y todos tenemos derecho a él, por definición es progresivo. Cuando es abrupto, hay que sospechar. Así que hay fortunas de algunos políticos de las cuales hay que sospechar. Y para desentar la política, hay que en este proceso electoral votar por los candidatos de la Alianza Popular, votar por los candidatos del APRA y del PPC, que son los políticos que representan de verdad el sentir del pueblo y la verdadera vocación de servicio. De modo que, compañeros y compañeras, hoy, en el natalicio de Aya de la Torre, no hacemos sino reafirmar nuestra admiración a un patricio indoamericano, a un hombre sin igual, a un hombre extraordinario, cuya vigencia se demuestra por esta convocatoria. Yo quiero saludar a este comité, que ha tenido el valor de hacer la actuación pública, porque eso es el APRA. El APRA se muestra, sale a la calle, conversa con la gente, y a través del micrófono hablamos con los vecinos, porque tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos, nada de qué avergonzarnos, porque los pecados o ilicitudes de algún sujeto individual no afectan para nada a la institución. Este sagrado movimiento creado por Aya de la Torre está por encima de cualquier vicisitud. Y estas cosas que nosotros hoy día confirmamos son la fuerza moral que tenemos para enfrentarnos a los mercachifles de la política. Acuñas habrán siempre, y de todos los partidos, y de todos los colores, y en todas las épocas. No estamos en contra de él como persona, pero el método que él usa para hacer política es el mismo que usó Pablo Escobar, el narcotraficante en Colombia. Porque Pablo Escobar compraba votos, se hacía querer por la gente, regalaba alimentos, pero corroía a la juventud, tenía su club deportivo, traficaba con la voluntad de la gente, fue elegido parlamentario y también quiso ser presidente. Claro, terminó muerto, asesinado en una guerra interna entre ellos. No deseamos ese final para Acuña. Lo que deseamos es que se haga justicia. Podrá terminar tras las rejas, como podría ser si se aplica la justicia. Eso lo resolverá la justicia. Acá nosotros definimos nuestra acción política, compañeros y compañeras, y reafirmamos la línea de defensa que el partido tiene de los valores, de la ética, de la decencia. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque nuestro padre fundador, con toda su generación fundadora, fueron ejemplos de ética, de decencia, de una moral a toda prueba, con una inteligencia extraordinaria, con vocación de servicio, con sacrificio puesto a prueba y además con una gran visión histórica del Perú. Aya de la Torre no tendrá igual en la historia del Perú. Y mientras haya pequeños como Gino Paoli, que vienen hoy día y con esa inocencia y convicción nos hablan de Víctor Raúl, ¿cómo no habremos de emocionarnos y de recordar también, como lo hizo Elías, las infancias de los dirigentes juveniles del partido? Henos aquí, apristas, no apristas y los vecinos de Paiján, que recordamos en Aya de la Torre el prohombre de la política peruana y rogamos a Dios que nos dé otro Víctor Raúl en algún momento y que todos nosotros seamos dignos de parecernos a él, como en la iglesia, parecernos a Cristo, ser todos los días un poquito como él. Alguien dirá, nunca serás como Jesús. No importa, porque la santidad se alcanza todos los días un pasito a la vez. Igual es el aprismo. Cuando tú quieres imitar a Aya de la Torre, es tu deber hacerlo, eres libre para hacerlo, todos los días un poquito a la vez. Sé consecuente, ponte del lado del débil, defiende al frágil. Haz como ese cura francés, Juan Bautista Lacordaire, que en el siglo XVII tuvo una frase que hasta ahora se mantiene y dijo: entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, es la libertad la que oprime y es la ley la que libera. Porque cuando el rico no tiene una ley que le pone frenos, abusa del pobre. Cuando el poderoso no tiene una ley que le pone frenos, abusa del débil. Como la ley de la selva en la que el león se come a la liebre, en política el grande abusa del pequeño. Y aquí está la ley. El APRA es la ley. El APRA será a partir del 28 de julio la ley del lado de los pobres, del lado de los débiles, para que haya justicia social en este país. ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva Alan García! ¡Viva Paiján! Palabras de nuestro compañero Carlitos Calderón, que por más de 100 es el mejor homenaje que rinde el Comité Ejecutivo Distrital de Paiján, encabezada por nuestro secretario general Ronald Amaya, rindiendo homenaje a los 121 años del nacimiento de este ilustre hombre
como es Víctor Raúl Ayala Torres. Que lo escuche todo el Perú, que lo escuche Ipsos, que lo escuchen todas esas encuestadoras que empezaron comprándose con el dinero de plata como cancha y hoy lo compran. Mi compañero acá, mi chapista. Listo.